Durante toda la década del 60, Citroën sabía que le faltaba cubrir un hueco por debajo de la diosa, pese al gran salto que generó en la variedad de turismos ante aquella vidriera con modelos presentes como el ya existente económico y simpático 12B, la berlina grande sofisticada DS, el de líneas angulosas de Lamy, la evolución del patito feo y el aventurero Méhari. En 1970, el doble Chevron mete al mercado lo que sería el hermano menor del tiburón, el GS, el primer Citroën del segmento D. Este modelo no solo participó en gran parte del mercado de Europa y algunos de Latinoamérica. Indonesia también tiene para contar sobre lo que ha sido por esos lares con esta alfombrita roja y con una historia muy particular. El camino de estos Citroën, según la compañía, comienza en 1975 hasta terminar la producción en el año 1994. La empresa que lo produjo, ubicada en Yakarta, es la llamada PT Alum. Aunque acá esto parece normal, porque más adelante puede llegar a sorprender de cómo se presentaban las versiones del GS en este gran archipiélago. La escala de estos modelos en Indonesia es de compleja diferencia al de los modelos europeos. Gran parte de su etapa contó con las versiones Club y Palace, pero entre 1984 y 1987 estuvieron disponibles las ediciones, o versiones en este caso, del GS, el Cottage, que partía del Break como en el antiguo continente, y el Chic. Sí, escucharon bien. Cuando en este caso los nombres recuerdan a los modelos GSA, estos fueron siempre comercializados como GS. Además, se tiene en cuenta que la base original, incluyendo el interior, este último menos al mencionado Chic, fue siempre esa, aunque exteriormente disfrazado de manera similar al GSA francés. Aclaración, sabiendo que la principal diferencia se debe a que la apertura del baúl de un GS de Europa nunca integró la luneta trasera, y en su evolución, es decir, el GSA sí lo hizo, un GS convencional indonesio de principios de los 80 lo incluía, y conservando la longitud original. Muchos de los GS de aquel insular país montaban el cuadro de instrumentos similar a las versiones europeas GSX, GSX2 y Dirotor. El GS Cottage incorporaba el tapizado del GSA Cottage, e incluso versiones normales del Break. Las ópticas delanteras eran dobles e idénticas a los vecinos GS cuando se exportaban en grandes cantidades a otro país o similares a las modificadas por la compañía Tomos. Sin embargo, ambas defensas eran derivadas de los GSA. El GS Chic por fuera imitaba exactamente a la edición limitada GSA Chic, excepto si miramos atrás que la tapa del baúl no cumple la función del portón trasero. Así de confuso era el abanico de estos modelos para ese mercado. En 1989 aparece una variante del GS que lo lleva a ser el canto del cisne. El G Special, como así también interpretaron, no es un error. En este país Citroën vuelve a tomar la nomenclatura que se utilizó en los años 70 en los GS europeos, donde la S brilla por su ausencia, misma que se usó para las versiones que partían de las bases de los GS y GS 1220. Aquella fue 100% genuino a un Citroën GSA. A partir de este momento todo el torpedo iguala con la evolución del GS, sumado al baúl integrado para convertirlo en 5 puertas y cobrando en esa parte un poco más su longitud. Aunque la tercera ventanilla sigue aplicando los trazos negros que desaparecen gradualmente como en el Chic, o también para los demás modelos en aquel momento. Los rines o llantas coincidían con los modelos GSX2 y GSX3 y el spoiler trasero como en los GSA X1 y 3, acompañados de limpialabalunetas como este último. Este modelo solamente registró ventas hasta 1991. Pasando a sumergirnos en los propulsores, algunos también se habrán preguntado si estos no coincidían con exactitud con las versiones para el continente de origen. Exacto, equipan los conocidos 4 cilindros boxer refrigerados por aire. No obstante, los acabados Palace, Cottage, Van, Club y Chic siempre han equipado la mecánica de 1222 centímetros cúbicos y caja de 4 velocidades. Si bien el motor de 1300 centímetros cúbicos con caja de quinta debutaría recién en 1989, únicamente para la versión G Special de la que hablábamos hace un momento. Unidades fabricadas. Durante toda su trayectoria, los números de estos ejemplares no fueron esperanzadoras para un auto que estuvo más de 20 años en el mercado en términos generales. Desde que empezó a fabricarse este modelo hasta el año 87, las cantidades fueron más o menos de 2.800 unidades. Entre 1988 y 1994, se calcula que se hayan construidas unas 400 unidades y de los que coinciden con los GSA, se estima un puñado de 300. Esto nos da un total aproximado de 3.500 ejemplares. Los datos de producción no son
son exactos, pero los años tampoco son verídicos. Según una fuente, confirma que el inicio de estos GS para Indonesia no arrancaron en el 75, sino en 1979. El club de Citroën del país señala que el periodo fue desde 1974 hasta 1990 y la misma compañía que lo fabricó admite que comenzaron en 1975 y cesaron las cadenas en 1994, como se había mencionado al principio del video. Muchos modelos, que dependiendo a cómo responde o demanda el mercado en cada región o país, hicieron o desarrollan automóviles con acabados distintos a cuanto a equipamiento se refiere y en algunos casos retoques diferentes en el exterior. Estos Citroën, a mi entender, rompen ese esquema llevándolo un poco más lejos. Gracias por ver y será hasta el próximo video.